por nuestro pastor, Señor, gracias por tu palabra, Señor, que nos alienta, que nos alimenta, que nos corrige, Señor, que nos enseña y que nos ayuda, Señor, que es nuestra guía y nuestra lámpara, Señor, para vivir en esta vida. Gracias, gracias, Señor. Te damos siempre gracias a ti y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos sentar. Complejo el tema. Vosotros estáis acostumbrados, los que llegáis cada semana seguramente, a ver que las sillas están 5 en el centro, 3 a la derecha, 3 a la izquierda, 2 pasillos. Y estáis acostumbrados a esto y por lo tanto me imagino que cada uno cuando ve que están así las sillas dice, qué ordenadito está. Pero si desde el principio, desde que pusimos las sillas, hubiéramos puesto las sillas en zigzag, en filas de 2 y luego una de 4, seguramente, no tanto a lo mejor al principio, pero poco a poco, nos hubiéramos acostumbrado a que ese es el orden. Y sin embargo, si las pusiéramos, como os estoy diciendo, a partir de ahora que os habéis acostumbrado a este orden, diríais, qué desordenado está. Con esto de la familia pasa algo parecido. Estamos viviendo tal desorden, está normalizado tal desorden, que ya nos hemos creído que las cosas son así. Por eso quiero ir para pensar en la familia a cuando las cosas estuvieron de verdad en orden. Porque necesitamos darnos cuenta de nuestros desórdenes a fin de que podamos realmente dejar que Dios haga algo para volver a ordenar nuestras familias y nuestras vidas. Tenemos que darnos cuenta que por más acostumbrados que estemos a todo el mogollón, perdonadme, de familias, tipos de familia, que hemos normalizado, que convivimos con ello, ese no es el orden de Dios. No lo fue nunca. Pero como estamos tan acostumbrados, ya lo damos por bueno, lo damos por normal. Pero escuchad, Génesis 1. Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo os doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto os servirá de alimento y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. En el principio, Dios lo hizo todo bueno y bueno en gran manera. Y mientras el ser humano buscaba su sabiduría para todo en Dios y se fiaba por completo de Él, todo iba muy bien. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Así fue en el principio. Dios crea a la humanidad, hombre y mujer, a su imagen y semejanza, y les propone que se multipliquen sobre la tierra y la gobiernen de manera que ésta les provea de alimento a ellos y al resto de los animales. Perfecto orden el de Dios, desde la creación misma, en nuestro caso del hombre y la mujer. Pero claro, si el relato queda aquí, podría dejar la sensación de que todo hombre y toda mujer pueden, incluso deben, tener relaciones sexuales entre sí para que la tierra se llene de criaturas. A lo mejor en algún momento fue así, lo desconozco, pero al hilo de Génesis 1 pareciera que todo hombre y toda mujer pues debían juntarse y que crezca la tierra de hombrecitos y mujercitas.
Pero claro, esto nos dejaría un problema. Y es que unos por otros, al final la casa se quedaría sin barrer. Porque ¿quién es responsable de esas nuevas criaturas? De su alimentación, de su desarrollo, de su educación. ¿Quién cuida de la mujer embarazada y tras el parto? Y entonces el Señor, que es un Dios de orden y lo tiene todo perfectamente controlado, sigue poniendo su orden en la humanidad y sobre esta tierra. Y a Génesis 1 le sigue Génesis 2. Dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces dijo el Señor, Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará Isha, porque del Ish fue sacada. En el hebreo tiene sentido este texto, en castellano no. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Pero en el original hebreo tiene sentido. Se llamará Isha porque del Ish fue sacada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. A su mujer, no a las mujeres, para procrear sobre la tierra. Y ahí comienza su andadura, el matrimonio, como una unidad sobre la que edificar la sociedad entera bajo los parámetros de Dios, que son los mejores posibles para la humanidad que Él creó y que, por cierto, de la que Él es dueño y Señor. No se trata, pues, de todo hombre con toda mujer al estilo más animal y salvaje. Para Dios se trata de emparejarnos y crear desde la pareja una familia que provea de manera permanente seguridad, cuidados, educación a los pequeños seres que van llegando a ella, bajo un claro y definido sentido de responsabilidad por parte de unos padres que ya está claro quiénes son. Porque quién es la madre hubiera estado claro siempre, porque es la que pare al hijo y es la que vive el embarazo. Pero sin este orden de Dios, ¿quién es el padre? Pues esto que es tan primitivo, hoy oímos a muchos llamarle progresismo. Pero Dios puso orden para que la sociedad no se conformara desde el desorden y el caos, desde el totum revolutum de unos con otras y viceversa, sino de un hombre y una mujer unidas de tal manera que se funden en un solo ser, el matrimonio, según Dios. Y ahí comienza la andadura de la familia como núcleo fuerte de la sociedad y progresivamente de los pueblos. Y este es el plan original de Dios, absolutamente perfecto como todo lo que Él hace, y en el que toda familia y pueblo deberían estar viviendo en un jardín como aquel en el que Adán y Eva fueron puestos. Esto es lo que Dios creó, esto es lo que Dios hizo, perfecto, absolutamente perfecto. Un mundo que se va a poblar por pueblos que a su vez están formados por familias, que a su vez están salidas de matrimonios, hombres y mujeres en pacto delante de Dios, como un solo ser. Ese es el orden de Dios. Y eso es lo que cada vez hay menos en esta tierra. Por eso la Biblia, para explicarnos cómo pasó lo que está pasando, después de Génesis 1 y Génesis 2, nos escribe Génesis 3, 4 y sucesivamente. Ahí los seres humanos decidimos que las cosas fueran de otra manera, que Dios y sus planes podrían ser igualados o mejorados por nosotros mismos. Ahí se rompió la perfecta armonía entre marido y esposa, entre padres e hijos y entre hermanos.
Se impone el machismo, advertido por Dios mismo. Génesis 3:16, desearás a tu marido y él te dominará. Eso no es la voluntad de Dios, que nadie se equivoque, ¿eh? Eso es lo que produce el pecado en los matrimonios y en las familias. Y aparece el primer crimen fratricida, Génesis 4:8. Caín atacó a su hermano y lo mató. Desde entonces, los pueblos deciden cómo son sus matrimonios, sus familias y sus sociedades. Pero lo deciden desde la lejanía de Dios causada por el pecado. De manera que incluso quién es Dios se convierte en algo confuso, pasando de ser hombres y mujeres creados a la imagen y semejanza de Dios a ser los seres humanos quienes creamos dioses a nuestra imagen y semejanza. Incluso siglos después, hasta negar la propia existencia de Dios. Y ahí es donde estamos viviendo, hermanos. Y desde ahí es de donde viene lo que tenemos ahora. Un desorden brutal que hemos normalizado porque estamos tan rodeados y desde hace tanto tiempo de estos desórdenes que en algún momento se nos olvidó, y esto es lo que el pueblo de Dios no puede olvidar, que hay otro orden perfecto dado por Dios en esta tierra. El resultado: hijos sin padre o sin familia, o con más de una, madres sin esposo que le niegan a sus hijos la figura paterna por abandono de éste o por elección propia, esposas o maridos que a causa de la enfermedad y la muerte que trajo el pecado enviudan y han de llevar adelante toda la carga del proyecto familiar. Hijos con padres no comprometidos entre sí de ninguna manera y que viven sin la protección legal que provee el matrimonio. Hombres y mujeres para quienes el yo es más importante que el nosotros. En definitiva, hombres y mujeres que viven la familia fuera del plan de Dios y sin las bendiciones temporales y eternas que este plan divino siempre quiso para la humanidad. De aquellos polvos, estos lodos. Disculpad. De tal manera que lo que se ha convertido en normal es el cuadro que os voy a exponer ahora. La familia según la humanidad pecadora. Es un hecho que esta crisis espiritual provocada por la separación de Dios que el pecado ha traído no nos convierte en una sociedad mejor, sino cada vez más caótica, individualista y egoísta, que se manifiesta con estos antivalores. Multitud de ocupaciones y preocupaciones que generan estrés o ansiedad y falta de tiempo para la pareja o los hijos. Familias sin armonía entre sus miembros, donde cada uno va a lo suyo. Padres que le niegan a sus hijos los valores necesarios para crecer sanos espiritual y emocionalmente, porque no creen en nada, o creen en cualquier cosa, o no saben ni lo que creen, fomentando la inseguridad en los más jóvenes de la familia. Familias con muchas comodidades y tecnologías, pero sin relaciones significativas entre ellos. Familias edificadas sin pactos, sin compromisos indisolubles que fomentan la pérdida de confianza en las instituciones divinas, como el matrimonio, la familia, la iglesia, y hasta en las humanas, patria, política, cuerpos de seguridad, educadores escolares. Nadie tiene autoridad sobre nadie, nadie se compromete con nadie. Caos en vez de orden. Familias del mismo sexo o fruto de la promiscuidad que dejan sin los referentes necesarios a los niños y adolescentes, referentes llamados a aportarles una sana pluralidad y la seguridad y sana identidad necesarias. Familias marcadas por machismos y feminismos que pretenden el poder sobre el otro o la otra y donde se pierden los principios de complementariedad, corresponsabilidad e igualdad dados por Dios para el matrimonio y la familia. Supongo que no os he dicho nada nuevo que no sepáis.
porque miramos alrededor y esto es lo que hay. ¿Qué hace Dios para frenar esta sangría en las familias y en la sociedad? Porque Dios podría dejarnos que nos pudriéramos con nuestros particulares y progresistas maneras de pensar y de ver la familia. Podría hacer eso, Y a veces no me explico por qué no lo hace, Bueno, sí me lo explico porque conozco al Dios de la Biblia, conozco al Dios creador, todopoderoso. Y una de las cosas que le caracteriza es que Él es amor. Y entonces, ¿Dios qué hace? Amarnos. Increíblemente, hermanos, amarnos. Amarnos y proveer soluciones poderosas y restauradoras. Dios nos provee perdón y reconciliación con Él mismo por la fe en Jesucristo. Y por esta misma fe nos adopta para ser sus hijos, de manera que cualquiera que haya sido nuestra familia, aún la peor de todas, entremos a formar parte y nos sintamos incluidos en la familia de Dios, que es su iglesia, y donde Él irá haciendo nuevas todas las cosas. Dios provee de la poderosa persona del Espíritu Santo, quien nos capacita para no pecar y para tomar las decisiones sobre nuestra relación de pareja e hijos, de acuerdo a su perfecto y original plan, conforme a lo revelado por Él en las Escrituras. Dios provee de las Escrituras para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos e instruirnos en la voluntad de Dios, a fin de capacitarnos para toda buena obra según Dios, como padres, maridos, esposas, madres, hijos, hijas, hermanos o hermanas. Dios provee, como he dicho, de la iglesia, y lo hace con dos fines: ser la familia que suple todas las carencias de la familia propia, porque muchos hemos llegado o habéis llegado a la iglesia y habéis llegado a Cristo incluso fruto de familias rotas, producto de familias rotas, incluso causantes de la ruptura de vuestra familia. Pero Dios en su amor provee la iglesia para que ésta sea familia de todo el que llega a ella, llegue como llegue, haya sido cual haya sido su situación familiar personal. Por eso el salmista dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. ¿Y dónde nos recoge Dios? Dice el Nuevo Testamento que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, que es la iglesia. Así que Dios nos ama y nos provee de lo que se necesita para devolver, aunque sea progresivamente y durante toda una vida, el orden que el pecado nos robó. El orden perfecto de Dios que el pecado ha destrozado. Y que la humanidad se ha acostumbrado a vivir como quien vive en un vertedero. Cualquiera de nosotros pasa cerca de un vertedero y de lejos huele el tufillo que sale de ahí, ¿verdad? Pero tú sabes que cuando vives en un vertedero mucho tiempo ya no hueles nada, que la pituitaria se te acostumbra y no notas nada. Pues eso es lo que está pasando con la familia hoy en día, que el desorden se ha convertido en algo que ya no notamos. Y como no lo notamos, nos ponemos a legislar y a favorecer que haya familias como les dé la gana. Y está bien, porque Dios nos hizo libres y es un ejercicio de libertad, la cual Dios nos dio, pero una libertad que no está exenta de consecuencias, y el desorden siempre trae más desorden. Por eso conviene que lo que Dios está haciendo y ha hecho para que podamos recomponer nuestras vidas y familias, empecemos a tomar decisiones con ello. Empecemos a trabajar con ello y dejar a Dios trabajar en ello, en cada uno de nosotros y de nuestras familias, porque esa es la tercera cuestión. La primera era cómo es la familia desde la sociedad pecadora. La segunda es qué provee Dios para devolver el orden que el pecado nos robó. Y la tercera es qué podemos hacer nosotros para frenar esta sangría en las familias y la sociedad. Perdonad.
En primer lugar, y si aún estamos a tiempo, lo que podemos hacer es invertir preventivamente. O sea, antes de que nuestra familia caiga en el desorden, equiparnos personal y familiarmente para no tener que caer en el desorden. Invertir preventivamente en todo lo que Dios ha provisto para que nuestras familias sean conforme a su perfecto plan. Y si ya es tarde para eso, invertir de manera restauradora en todo lo que Dios ha provisto para que nuestras familias sean conforme a su perfecto plan. O preventivamente, de manera que con la ayuda de Dios nuestras familias pueden estar desde el principio en el orden mismo de Dios, y aun cuando esto ya no sea posible, o si algún día deja de serlo, invertir en restauración. Y lo primero que tendremos que hacer para invertir en lo uno o en lo otro, preventiva o restauradora, de manera restauradora, lo primero es que si aún no lo hemos hecho, esto es fundamental, pongamos nuestra fe en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Esto es fundamental, empezar por ahí. Porque si fuera tan fácil como cumplir un código de normas, entonces pues con el código sería suficiente. Pero es que resulta que el código de normas lo tenemos en las Escrituras y aún así somos incapaces de vivir conforme a ese código. ¿Por qué? Porque el pecado ha roto la conexión con el poderoso Dios. Y por eso es lo primero que hay que poner en orden para que nuestras familias y vidas sean restauradas. Nuestra fe en Jesucristo. Porque esta es la que restaura nuestra relación personal y a través de nosotros familiar con Dios. Lo primero es pues poner la fe en Jesucristo, recuperar la relación rota con Dios a causa del pecado, de manera que al producirse el perdón y la salvación de Dios, el Espíritu Santo venga a nuestra vida y con su poder, entonces sí, tomar todo ese código de normas, de reglas, pero sobre todo de consejos maravillosos que hay en las Escrituras para construir una familia como Dios manda. El código nunca fue suficiente, la ley nunca fue suficiente. Fue necesario que el pecado fuera derrotado por Jesucristo en la cruz, para que todo aquel que en él cree goce de la victoria que Cristo consiguió allí. Esa victoria es nuestra fe, dice la palabra, porque esa fe es la que trae a nuestra vida al Espíritu Santo de Dios. Y entonces sí, entonces coges las Escrituras y lo que antes no podías, ahora ya puedes. Lo que antes no entendías, ahora lo entiendes, porque el Espíritu ha venido a ti por la fe que has puesto en Jesucristo. Primer y fundamental punto de restauración para la familia, para la vida, pero también para la familia. Si ya hiciste eso, cosa que creo que la mayoría de aquí, si no todos, lo habéis hecho, si ya eres de Cristo y el Espíritu de Dios está en ti, escúchame bien, porque esto a veces no lo acabamos de entender en toda su dimensión. Sé iglesia, sé familia con Cristo y con los hombres y mujeres de Cristo. Y desde esa posición de familia en Cristo, de iglesia, participa de ella, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino adorando a Dios junto a tus hermanos en todo tipo de reunión y en todo tipo de servicio. Sé iglesia y participa de ella orando junto a tus hermanos por tu familia y la de ellos. Sé iglesia y participa de ella, dejándote instruir por los pastores y maestros que Cristo ha levantado en ella para ayudarte a conocer todo el consejo de Dios para tu vida y tu familia. Hermanos, el primer fin de semana de junio, culminando el mes de la familia, que empieza hoy, vamos a tener al hermano Juan Varela y a su esposa. Hermanos que Dios ha levantado en su iglesia y que vienen de otro lugar para ayudarnos, para instruirnos en temas de matrimonio, en temas de familia, en resolución de conflictos, en cuestiones de género que ahora están mareando tanto a las familias y a las personas. Hermano, hermana, ¿quieres ver tu familia preventiva o de manera restaurada en el orden de Dios?
Sé iglesia y participa de estas cosas. A los pastores nos parece a veces increíble que estemos ofreciendo una y otra cosa y que de 200 que se reúnen un domingo en la iglesia, de la oración participen 20 o 25, del estudio participen 40 o 30. Hermano, ¿qué no has entendido? Hermana, ¿qué no has entendido? Necesitas ser iglesia. Orando con tus hermanos, adorando con tus hermanos, estudiando la palabra con tus hermanos, dejando que el Señor, con aquellos que levantan la iglesia, pastores, maestros, te guíen, te ayuden. Si no haces esto, si no inviertes en esto, lo que siembras, recogerás. Si incluso sembrando mucho y bien, nadie nos garantiza que alguno de los nuestros salga rana. Si incluso haciéndolo bien, ¿qué crees que te va a pasar si no inviertes tiempo, energía, vida en ser lo que Dios ha dicho que eres? Su iglesia, su familia. Y dentro de ella, escuchar, aprender, enseñar, corregir, acompañar, interceder. Dentro y como parte de ella, hermano, hermana. Que la iglesia no es esto. Esto es una pequeña parte de lo que es la iglesia. Sé iglesia y participa de ella sirviendo a los hermanos y desde la iglesia a los perdidos y necesitados del Evangelio, porque de esta manera darás testimonio a los tuyos de cuánto amas a Dios y a su familia. Tuve durante años un compañero de trabajo en Alicante, que nos conocíamos de pequeñitos, crecimos juntos en Alcoy. Y crecimos juntos en la escuela dominical, en la iglesia, con nuestros padres. Y en una conversación que tuve con él años después de encontrarnos, esta vez, como digo, en Alicante, él vivía ya allí, y coincidimos en el trabajo. Y me acuerdo que nos hablábamos de la iglesia, porque habíamos crecido en ella. Y él me decía, no, yo no me congrego, pero eso sí, procuro que todos los domingos llevar a mis hijos a la escuela dominical. Me lo decía como si esperara que yo le diera una palmada en la espalda, lo aplaudiera y dijera, ¡wow! ¡Qué buen padre que eres! Mi querido hermano o hermana, el amor por Dios y por la familia de Dios, no tienes que obligarlo, no tienes que predicarlo, tienes que vivirlo. De tal manera que aquello que ellos ven en ti, aprenderán de ti. Si traes al niño a la dominical y tú te vas a tomarte un café, mi querido hermano o hermana, estás tirando el dinero del café y el tiempo de tu hijo. Hay que ser iglesia, no venir a la iglesia, ser familia, ser iglesia, porque ahí, con los hermanos juntos en armonía, es donde dice Dios que envía bendición y vida eterna. Practica cada día las disciplinas espirituales que te ponen en sintonía con el Espíritu de Dios que está en ti, para que tengas la sabiduría, el poder y el amor que tu familia necesitará de ti, sea cual sea tu rol en ella, padre, marido, hijo, esposa, hija, sea cual sea tu rol. Practica las disciplinas espirituales que la palabra de Dios nos enseña, porque ahí es donde el Espíritu Santo se mueve en nosotros y a través de nosotros, donde crecemos en Él y Él crece en nosotros. Hermano, hermana, si te pregunto cuáles son las disciplinas espirituales, ¿me sabrías contestar? Porque si no sabes contestarme, ¿cómo vas a practicarlas? Y si no las practicas, ¿cómo vas a experimentar todas las bendiciones que el Espíritu tiene para tu vida? Justamente a través de ellas. Ahí lo dejo. En tu casa y con la iglesia, escudriña, medita, estudia, lee y sobre todo obedece la palabra de Dios para que seas una persona de autoridad en tu familia y sepas qué hacer tú mismo y cómo aconsejar a los tuyos. ¿Recordáis cómo se deletrea la palabra amor? ¿Lo recordáis? T-I-E-M-P-O. Una familia ordenada según Dios requiere del poder y la sabiduría de Dios. No está en nosotros, hermanos. El pecado lo destrozó, pero Dios lo hace todo nuevo.
pero has de invertir por amor, T-I-E-M-P-O, tiempo. Tiempo con los tuyos. Tiempo, primeramente con Dios, que es la fuente de todo amor y poder, para que de esa fuente, habiendo tú bebido, puedas dar a los tuyos. Porque la voluntad de Dios y el deseo de Dios es familias como aquellas que en el Edén, cuando todo era un jardín todavía, fueron formadas por Él. Dios no cambia y su plan no ha cambiado. El pecado lo ha destrozado todo, pero Cristo vino a hacer nuevas todas las cosas. La desobediencia de Adán y Eva abrió la caja de Pandora del pecado y todos nosotros estamos viviendo particular, familiar y socialmente bajo sus efectos destructores, algunos de los cuales hemos enumerado en este mismo pensamiento. Pero Dios nos ama tanto que ha provisto de salvación y limpieza de pecado por la fe en Jesucristo, y a los que ya creemos en Él nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios y por tanto miembros de su familia y hermanos los unos de los otros. Y además nos ha dado su Espíritu Santo para que viva en nosotros y nos ayude a poner en orden todo el desorden de nuestro pecado y especialmente el que atañe a nuestras familias. Así que no hay excusa para que seamos individuos fuertes en el Señor, de manera que los matrimonios, las familias y aún los solteros hagan de la Iglesia el elemento más poderoso y transformador de la sociedad, porque la Iglesia misma es familia. Hombres y mujeres que a solas y en familia adoran, aman y sirven a Dios, sirviendo a los de su propia casa, a los miembros de la familia de Dios y a los perdidos que aún han de conocer a Cristo. Tú eliges ser parte del problema, del caos de la familia que sufrimos, o eliges experimentar y ser parte de la solución de Dios. Tú eliges. Dios ya ha elegido proveernos de todo lo necesario. Ahora tú y yo elegimos. ¿Somos parte del problema o somos parte de su solución? Por eso quiero terminar, como no hace mucho lo hice, con las palabras de Moisés a Israel, cuando ya se disponía a entrar en la tierra que Dios les había prometido. Porque son perfectas para este día, para esta palabra y para toda familia aquí representada. Dice Deuteronomio 30:6: El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. Y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos, tal como yo te lo ordeno. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y preceptos, escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que viváis tú y tus descendientes. Ya somos testigos de lo que el pecado puede hacer con las familias. Escojamos cada día ser testigos y actores de lo que Dios puede y quiere hacer para construir y reconstruir nuestras familias. Decide cada día fiarte de Dios con todo tu corazón y no apoyarte en tu propia prudencia. Decide esto cada día. Decide cada día reconocerle en todos tus caminos y ser testigo de cómo Él endereza tus veredas y las veredas de tu familia. Elige cada día esto. Demasiadas veces acudimos a iglesias, a cultos, a reuniones en busca de un milagro. Un milagro que lo que esconde es la falta, la pereza de hacer lo que está en nuestra mano hacer. Hermanos, que nuestras familias sean como Dios manda y sean restauradas para que sean como Dios manda, es una obra poderosa y milagrosa de Dios. Pero Dios no prescinde de ti y de mí en esa obra. Y tú y yo tenemos que decidir dejar de normalizar lo que delante de Dios nunca lo fue
y amar y desear ser el hombre, la mujer, la familia que Dios quiere que seamos. Y eso se decide cada día delante de Dios. Y eso se le pide cada día a Dios. Y eso se comparte con la familia de la Iglesia para que juntos podamos ayudarnos unos a otros en restaurar lo que el pecado rompió. Con el poder de Dios y para la gloria y honra de Dios. Amén. Amén. Quiero que veamos un vídeo con una canción. Escuchadla, leedla, creo que está la letra. Porque creo que es una oración que todos podemos hacer nuestra. Una decisión que tomó Josué con su familia y que podemos y debemos tomar cada uno de nosotros por la nuestra en el día de hoy. Renovarlo si ya lo hicimos o hacerlo por primera vez si aún no lo habíamos hecho. Escucha y afirma con este canto también tu propia decisión. Y Padre nuestro, esta misma familia que es tu iglesia es tuya, Señor. Esta misma casa que formamos todos los que hemos sido hechos hijos tuyos por la fe en Cristo, te pertenece, Señor, y queremos pedirte por ella. Pero, Padre, esta familia está formada por hombres y mujeres
que llegan desde sus propias familias. Algunos llegamos como padres, como maridos, otros tal vez sencillamente como hijos. Pero todos tenemos una familia, Señor, que necesitamos que tú restaures, que tú fortalezcas, que no permitas que lo que este mundo y el pecado han normalizado penetre en nosotros y lo demos por bueno, Señor. No lo permitas, Padre, para que todos podamos seguir siendo transformados en el hombre y mujer que tú quieres que seamos, pero también como familia, en aquella que tú quisiste que fuéramos, ordenada por ti, unida por ti, sostenida por ti, y que te da toda honra y gloria a ti, Señor. Ayuda a las familias, ayúdanos, Señor, a las familias que componemos esta congregación, a hacer de este mundo un mundo mejor, a través y junto con tu Iglesia, que este mundo sea mucho mejor porque nuestras familias y esta misma familia es ordenada por ti, es restaurada por ti, es fortalecida por ti y trae mucha bendición a esta tierra y mucha gloria a tu nombre, Padre. Lo queremos porque tú lo quieres, lo deseamos porque tú lo deseas y, Señor, muestra todo poder en medio de nuestras familias y de esta tu Iglesia para que este mundo pueda ver la bendición de todo lo que tú siempre has querido para él. Te lo suplico, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.